Hola muchachos, buenas tardes. En este video les voy a presentar la guía número uno de filosofía de su grado de décimo, y pues la idea es que estos pequeños videos a manera de tutorial pues intentan explicar la guía para que en los próximos PAE, cuando lleguen las guías evaluativas, parte de la guía que resolvieron tengan este material de apoyo, y con esto pues sea mucho más fácil responder las guías evaluativas y pues que les vaya mucho mejor de lo que ya les ha ido. Y pues bueno, entonces arranquemos de una vez. El indicador de logro es distinguir y comprender los problemas que plantea la antropología. Entonces ya sabemos que el contenido entonces será la antropología, y nos preguntamos ¿qué es la antropología filosófica? Pues lo primero que tenemos que definir es qué es la antropología. Entonces la antropología es el estudio del hombre, ¿cierto? Y la antropología busca el conocimiento del hombre, o sea, el conocimiento del hombre y su cultura o sus culturas. Entonces, cuando hablamos particularmente de la antropología filosófica, nos estamos refiriendo a qué es el hombre en concreto, y está haciendo llamado a la pregunta de quién soy yo, o sea, de fondo quién soy yo, qué es ser un humano, ¿cierto? Cuando decimos hombre nos referimos al género humano, ¿listo? Entonces, evidentemente hombres y mujeres. Ahora, antes de empezar a entrar como tal a la guía, quiero hacer unas aclaraciones sobre cómo surge la antropología, porque tiene una historia muy interesante, ¿no? La antropología es una ciencia que surge en el siglo XIX y que surge sobre todo para comprender elementos sobre cómo se configura el origen del hombre. O sea, nuestra cultura, cuál es nuestra cultura originaria, quiénes somos como seres humanos y hacia dónde vamos. Pero no todo es tan color de rosa y tan bello como ahora se presenta la antropología, porque el origen de la antropología fue bastante oscuro realmente. Los primeros antropólogos realmente eran médicos frenólogos. Un médico frenólogo fue un tipo de médico que existió en el siglo XIX, y lo que hacían estos médicos era medir a las personas. Entonces el frenólogo, miren las características de lo que hacían, ¿no? El frenólogo medía el cráneo de una persona y decía por el radio del cráneo, o sea, cuán grande era su cráneo, si podía estudiar medicina u otra cosa. Entonces el frenólogo lo que hacía era eso, ¿no? Lo que hacía el frenólogo era como a partir de mediciones de partes del cuerpo determinar para qué servía una persona. Eso es totalmente falso, ¿no? Porque entonces sería como decir que un médico no podría tener la cabeza pequeña. Aparentemente esta gente pensaba que un cerebro grande era un cerebro de alguien muy inteligente, y no es cierto, ¿no? Realmente el tamaño del cerebro no indica cuánta es su capacidad de pensamiento o su coeficiente intelectual. Entonces, el origen de la antropología es bastante oscuro por eso, ¿no? Porque además de eso hicieron una clasificación de las razas, donde dijeron que en la punta de la pirámide de las razas estaban los europeos, ¿cierto? Ellos eran europeos, y en lo más abajo de la clasificación, lo último, estaban los africanos, y luego le seguían los indígenas, o sea, lo que éramos nosotros, ¿no? Entonces, esta lógica de los médicos frenólogos, que eran también los futuros antropólogos, pues fue muy dañino, porque es lo que originó todo lo del racismo, toda la segregación, todas estas lógicas de hacer creer que el humano es menos, o que alguien es menos por una condición física, ¿sí? O por una condición de pensamiento. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Luego la antropología cambió. Cuando ellos se dieron cuenta de ese grave error que cometieron, la antropología dijo, no, un momento, vamos a hacer totalmente lo opuesto de lo que estábamos haciendo. Vamos a estudiar el hombre, vamos a estudiar el humano, el origen del humano, pero vamos a estudiar las culturas, cada una
desde el valor que debe tener, porque la cultura europea tiene el mismo valor que la cultura latinoamericana o que la cultura estadounidense. Son culturas diferentes, pero tienen el mismo valor. Por más de que unas sean más avanzadas tecnológicamente que otras, las otras serán más avanzadas en otros elementos. Cada cultura es diferente. Entonces, ese es el nuevo enfoque que hay en la antropología. Digo nuevo, pues tomando en cuenta que era en el siglo XIX, pero a comienzos del siglo XX, o sea, ya hace rato también, entonces ya hace más de 120 años, ¿sí? Comienzos del siglo XX cambia el enfoque de la antropología y la antropología comienza a dedicarse a buscar y hacer esa pregunta de quién es el humano, cuál es su cultura, cuáles son las culturas, quiénes somos los humanos, ¿cierto? Para tratar de explicar nuestro origen y las formas como entendemos nuestra cultura y nuestra sociedad. Entonces, la antropología filosófica en concreto pues trata el tema de el quién soy yo, ¿listo? Y entonces ya más en concreto es la rama de la filosofía que estudia el sujeto humano en cuanto a sujeto. Asume el sujeto humano en una unidad y globalidad como objeto de su investigación, tratando de aclarar y establecer cuál es su ser, cuáles son sus aspectos fundamentales o constitutivos de su esencia o naturaleza, cuáles son las líneas básicas de su realización como ser humano. ¿Listo? En ese sentido, la antropología filosófica se distingue bastante de las ciencias humanas, ya que éstas estudian al hombre como objeto, lo estudian desde perspectivas relativas o sectoriales, psicología, biología, fisiología, política, economía y otros. La antropología filosófica, a diferencia del resto de disciplinas que llevan el nombre de antropología, estudia al hombre como sujeto personal de su globalidad. Entonces aquí la particularidad es que la antropología filosófica no se va a centrar como la antropología general en toda la cultura humana, sino en el individuo, ¿cierto? Cómo usted, como individuo, entiende quién es usted. ¿Listo? Entonces aquí hay unos pequeños interrogantes para que cada uno los responda. ¿Qué cosas ha hecho el hombre para que sea reconocido como un ser grande y misterioso? Entonces aquí cada uno dirá, por ejemplo, la capacidad de proyectarnos, el lenguaje, pues las diferentes cosas que creemos que el humano tiene particular con respecto a las otras especies. ¿Qué hechos cotidianos me hacen sentir que la vida no tiene sentido o me hacen sentir frustrado, decepcionado? Bueno, aquí también hay que mirar eso, ¿no? O sea, también en ese quién soy yo también hay que entender cuáles son esas emociones y cómo son las diferentes formas de entender nuestras emociones. Entonces, ¿vale la pena vivir? ¿Es la vida un absurdo y un vacío? Bueno, evidentemente, ¿no? Hay que cuestionarse sobre la existencia. ¿Vale la pena vivir? Pues evidentemente que sí, ¿no? Vale la pena vivir a pesar de las dificultades. Porque si la vida fuera maravillosa y no hubiera ningún problema, si todo fuera maravilloso sin problemas, la vida sería muy aburrida. Entonces, la vida tiene sentido en la medida en que somos capaces de entender que los problemas hacen parte de ella misma y que si no hubiera problemas, no habría felicidad, ¿sí? Porque el problema, cuando solucionamos el problema, pues estamos en un momento de felicidad y no conoceríamos la felicidad si nunca hubiésemos tenido ningún problema. ¿Listo? ¿Por qué preguntarse por el ser humano? Entonces, la antropología busca el significado del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Todas estas preguntas que son muy comunes en la edad de ustedes, en la adolescencia, son muy importantes, porque a partir de las respuestas a las que ustedes lleguen, son la forma en la que ustedes van a entender el resto de la vida de ahí para adelante. Entonces por eso es que es muy importante que cada uno, no porque alguien se lo diga, o porque un profesor se los imponga, o porque un papá se los diga, hay que aceptar consejos, claro está, por supuesto, los buenos consejos, pero cada uno tiene que decidir cuál es la respuesta a cada una de estas preguntas, y a partir de ello construir su forma de ver la realidad. ¿Listo? Entonces, cada uno de nosotros busca a sí mismo y a la vida misma, nos arroja preguntas como ¿quién soy yo? ¿Cierto? Entonces, ¿se han preguntado ustedes eso? ¿Qué es la antropología filosófica? ¿Cuál es el reto de la antropología filosófica en nuestra actualidad? ¿Qué significa la expresión la muerte del hombre? La muerte del hombre, ¿no? Bueno, aquí evidentemente aquí más que basándonos en un segundo párrafo, pues no pensemos en eso del segundo párrafo, sino ¿qué es la muerte del hombre? O sea,
Cuando un hombre está muerto, pues con lo que decíamos, ¿no? Cuando realmente no piensa y no analiza sobre su existir, ¿no? Va por el mundo ahí, del colegio al trabajo, a la universidad, al trabajo, a la familia y a morir, y ya. Pero entonces, el cuestionamiento, ¿no? No somos simplemente unas vaquitas que nos están alimentando para un día llevarnos al matadero, no. Somos seres que somos capaces de transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestra realidad. Entonces es importante entender eso. ¿Cuál sería entonces la muerte del hombre más allá de simplemente la muerte física, ¿no? Aquí van a encontrar unas pequeñas lecturas, ¿sí? Que van a hablar sobre cuál es la lógica, sobre una de estas lógicas. Y pues luego van a responder unas preguntas. Las lecturas son: tras una historia de ya más de 1000 años, estamos en una época en que por primera vez el hombre es para sí mismo un ser radical y universalmente problemático. El hombre ya no sabe quién es y se da cuenta de que jamás lo llegará a saber, solo se volverá a tener juicios fundamentales si se hace tabula rasa, ¿sí? Está vacío de todas las tradiciones relacionadas con este problema y se contempla con el máximo rigor metodológico, en el más grande estupor, ese llamado hombre. Ya, en vez de cargarnos de tantas cosas que de pronto son negativas, tenemos que pensar desde nosotros mismos, ¿sí? Y solo existe un problema filosófico realmente serio: el suicidio. Pensar si vale o no vale la pena vivir la vida es responder a la cuestión básica de la filosofía. Todo lo demás, por ejemplo, si el mundo tiene o no 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, son cuestiones secundarias. No he visto jamás morir a nadie por defender el argumento ontológico. Incluso Galileo, que había descubierto una verdad importante, aseguró que ella apenas vio en peligro su vida, pues no valía la pena ir a la hoguera por esa verdad. Sin embargo, veo cómo mueren muchas personas porque creen que no vale ya la pena vivir. Y veo también paradójicamente cómo otros se dejan matar por ideas o ilusiones que constituyen su razón de ser. Eso que se llama una razón de ser, a la vez una óptima razón para morir. Creo pues que el tema más urgente es el sentido de la vida. Efectivamente, ¿no? Esto es de Albert Camus. Entonces, a lo que va esto es que el tema de qué hace que la vida tenga sentido y qué hace que sea importante es algo que cada uno de nosotros debe definir. Y ojo, muchachos, porque es que no se trata simplemente de otorgarle el sentido de nuestra vida a cualquier cosa, ¿no? A una pareja, a un, a un proyecto, a algo que quiero hacer, porque cuando a veces las cosas salen y le hemos otorgado el sentido de la vida a eso, pues se nos derrumba todo. Lo más importante es otorgarle el sentido de la vida a nosotros mismos, a nuestro proyecto de vida y a lo que queremos hacer, ¿sí? Y entender que a pesar de que haya dificultades, tiene que haber un objetivo mucho más grande, y que ese objetivo mucho más grande, a pesar de las dificultades, tenemos que seguir persiguiéndolo, ¿cierto? Eso es realmente lo importante. Ahora, la lectura número 3. Ninguna época ha logrado tantos y tan dispares conocimientos sobre el hombre como la nuestra, y sin embargo ninguna otra época como la ha sabido tampoco sobre el hombre, pues jamás ha sido el hombre tan problemático como ahora. Entonces es muy importante darse cuenta de esto, ¿no? A pesar de que nuestro conocimiento disciplinar y nuestros saberes han aumentado enormemente en la actualidad, cada vez el humano se pregunta menos sobre esto, ¿no? Incluso que preguntarse sobre esto no está de moda. En otra época, de pronto en la de los griegos, preguntarse por el sentido de la vida hubiese sido muy importante y hubiesen pasado días y meses hablando sobre esto y años. Pero en nuestra vida, en nuestra actualidad no. En nuestra vida realmente lo que priorizamos son otras cosas. Y sin embargo, cuando se cae eso, cuando tenemos problemas, por ejemplo, lo que les decía con la pareja, o cuando tenemos problemas con los amigos, o cuando tenemos problemas con otras personas, a veces creemos que la vida no tiene sentido, ¿no? Y es porque no hemos reflexionado mucho sobre esto. El sentido de la vida va mucho más allá del contexto que nos rodea o de las personas que nos rodean. El sentido se lo atribuimos nosotros mismos. Entonces, por eso es que es muy importante pensar sobre estos temas, reflexionar sobre estos temas. ¿Listo? Luego de esto vienen las preguntas del taller comprensivo. Entonces, ¿qué aportes dan las 3 lecturas del problema filosófico? Entonces ya las hemos explicado. En los anteriores textos, ¿a qué hace referencia la palabra problemático? Entonces hay que mirar ese elemento.